Buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto poderles saludar después de estar varias semanas en cuarentena, acá en nuestra casita con nuestra familia, nuestros hijos. Qué alegría es poder nuevamente estar con ustedes después de varias semanas, como les decía, donde no pudimos grabar, no pudimos estar con ustedes. Así que doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder compartir la palabra del Señor esta tarde a través de este medio. También ocupar este medio para dar muchas gracias a cada uno de ustedes que ofrendó para ayudar a nuestros hermanos que estaban sin trabajo. Y nuestros hermanos también dieron muchas gracias a ustedes por haberles permitido recibir lo que ustedes les entregaron. Así que hemos podido trabajar en armonía, hemos podido trabajar los unos por los otros y ver milagros en las familias en las cuales han sido sostenidas por medio de ustedes. Y aquellos que no cooperaron mejor económicamente, pero sí lo hicieron a través de las oraciones, a través del amor que ha surgido en medio de nosotros de poder extendernos cada uno en bendición para los otros. Así que, ¿qué más que agradecer? Muy agradecido, junto con mi esposa hemos llevado varios meses trabajando en esto y viendo las necesidades de la iglesia que requieren ayuda en este tiempo. Varias familias donde no solamente hay adultos, también hay niños en estos hogares. Así que damos gracias al Señor por su cooperación y por sus ofrendas que ustedes entregaron en este tiempo. Amén. Así que ahora quiero compartir un poco la palabra del Señor y quiero remitirme un poquito a la Escritura, al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Amén. La palabra del Señor dice así esta tarde. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces quiero ver un poco estas tres características que compartían en común estas comunidades de discípulos. Tenían una edificación, andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estas tres provincias, en común ellas tenían una ruta que seguir, hacia dónde iban a ir, qué iban a hacer, de qué manera se estaba desarrollando el proyecto de Cristo. Cada una de ellas eran edificadas en el reino de Dios. Cada una de ellas no tenían algo diferente, sino que desde aquí que eran edificadas. Y compartiré un poquito esto con referente a la edificación. Dice que tenían un solo fundamento. Este fundamento era un fundamento apostólico, cristocéntrico, y que tenía como piedra angular Cristo. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los discípulos que eran bautizados, que habían nacido de nuevo, podían ser encaminados en la verdad del Señor. En este tiempo, nuestra comunidad ha recibido esta misma edificación que recibieron estas tres provincias. Nosotros estamos siendo edificados también en un cuerpo apostólico, en un cuerpo de enseñanza, la cual hemos recibido cómo formar y hacer discípulos. Dentro de nuestra comunidad hay una columna vertebral que es hacer discípulos, y para ellos hay una edificación. Y en esta edificación, estos hogares eran hogares abiertos, donde habían coyunturas que enseñaban los principios del Señor. A través de los años, con mi esposa, hemos discipulado a jóvenes, a hermanas solas, a hermanos solos también, y a matrimonios. Y hemos pasado por diferentes procesos con ellos, en los cuales hemos podido ver cómo el Señor ha sanado la vida matrimonial, cómo el Señor ha sanado la vida de estos hermanas y hermanos con los cuales hemos compartido a través de los años, cómo estos hermanos también han ganado a otros para Cristo. Hemos enseñado lo que es la evangelización,
hemos enseñado acerca del carácter de Cristo para estos tiempos. Por eso no es difícil a lo mejor estar hoy día en casa. Tal vez a lo mejor los que no han sido edificados costará un poco más poder vivir lo que se le ha entregado. A través de lo que hemos comentado con algunos de nuestros hermanos en este tiempo y lo que se ha enseñado a través de los demás pastores, a través del Gita, a través de las enseñanzas, nos podemos dar cuenta que hay un proceso de edificación muy hermoso y que tiene una raíz profunda en lo que es la enseñanza de Cristo. Al igual cuando Eliú enseña los días martes, podemos ir viendo una línea de tiempo de trabajo acerca del reino de Dios, el estándar que mantiene. Si usted se puede dar cuenta, estas iglesias también mantenían una edificación con referente al reino de Dios, hacia dónde ir, una ruta que enseñar. Habían discipuladores, habían discípulos en estas comunidades. Qué alegría saber que lo que le ocurrió a 3 provincias nos ocurre exactamente a nosotros. Una enseñanza sana en la cual nosotros podemos vivir. Aquellos que se apartan, aquellos que se alejan, pierden mucho, pierden todo esto tan valioso, tan hermoso. Por eso es importante preservar lo que se nos ha enseñado a través de todos estos años. También una de las características enseñaban a cómo vivir en Cristo. ¿Cómo enseñaban? ¿De qué manera enseñaban? ¿Qué recursos tenían ellos para enseñar a vivir la vida en Cristo? Hoy en día hay maestros que pueden enseñar cómo caminar esta vida cristiana en esta tierra. Hay 3 elementos que son muy importantes, que es la puerta, el camino y la meta. Estos 3 fundamentos nos llevan a tener una vida hacia donde hemos de ir, hacia donde hemos de conducirnos. Tal vez usted ya haya sido bautizado, tal vez usted haya recibido su llenura del Espíritu. Tal vez usted esté pasando en un proceso a lo mejor de algunas situaciones que esté viviendo, pero para eso todo lo que usted ha recibido, todo lo que usted ha sido enseñado, tiene una ruta que seguir, una ruta por alcanzar. Y para eso también ellos sabían cuál era su posición en Cristo. ¿Qué significa tener una posición en Cristo? Jesús dijo a sus discípulos: aquel que quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La verdad siempre nos renueva. La verdad siempre nos saca adelante. Si nosotros mantenemos y recordamos los hechos de Cristo, recordamos nuestra posición, que nosotros nos hemos negado para seguir al Señor. Hemos tomado nuestra cruz. ¿Cuánto estamos pasando por dificultades? ¿Está tomando la cruz? La estamos tomando. Estamos siguiendo adelante en lo que nos ha tocado vivir, ya sean situaciones a lo mejor que le ha llevado a tener algunos problemas, pero recuerde que es importante negarse a sí mismo y tomar la cruz del Señor. Teniendo este mandato presente en nosotros, podremos llevar a cabo esta edificación. Dice que eran enseñados para mantenerse en el camino de la fe. Qué importante esto, mantenerse en el camino de la fe, creyendo toda la obra del Señor, todo lo que Cristo nos ha mandado que hagamos. Dice Él que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días su promesa está con nosotros. Por eso es importante enseñar a mantenerse en el camino de la fe. Todos los recursos de parte del Señor están para nosotros como iglesia, como su pueblo, como su iglesia amada. Y por eso podemos, a través de esta enseñanza que van en los diferentes días, usted va siendo edificado en la fe también. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor anotamos o escribimos las promesas que el Señor nos da, o tomamos nuestra Biblia y acompañamos a los que nos están enseñando? Eso significa andar en el camino de la fe. No perdernos nada de lo que nuestros
pastores o el guita nos enseña, sino escribir, anotar, porque eso también nos ayuda a mantenernos estables, firmes en la fe del Señor. También sus vidas eran consolidadas de acuerdo a su llamado. Ellos se mantenían firmes ante el Señor. Recuerde que todas estas iglesias tenían paz. Estas iglesias no eran perseguidas. Estas iglesias disfrutaban de la paz del Señor. Tal vez nosotros hoy día nos encontramos frente a una pandemia. Nunca habíamos vivido una pandemia. Nunca habíamos estado, como dice, con tantas restricciones de parte del gobierno por la salud. ¿Cuántas restricciones a lo mejor nosotros tenemos que mantener en la vida cristiana también? A veces pareciese como obligatorio todo aquello, pero ¿por qué nosotros que amamos al Señor mantengamos nuestra posición, mantengamos nuestro llamado en obediencia a Cristo, nuestra fe, nuestra vida de discípulos, de aprendices, con armonía, con amor, siendo sinceros con el Señor en este tiempo? El Señor está procurando en este tiempo darnos un corazón para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Estas iglesias compartían esto. Estas iglesias eran edificadas en esto. También estas iglesias compartían el andar en el temor del Señor. ¿Qué significa andar en el temor del Señor? Primero debemos remitirnos a la Escritura. La Escritura nos enseña en Deuteronomios capítulo 13, versículo 4, una palabra que revela acerca del mandamiento de temer al Señor. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él seguiréis. Entonces, el temor del Señor primeramente es su mandamiento. El temor no significa temer porque me van a castigar. No, no es este temor. Sí viene reprensión si nosotros pecamos deliberadamente delante del Señor. Pero este temor que se habla aquí es un temor de mandamiento, porque dice, a Él temeréis. ¿Qué significa temer? Temer significa reverenciarle, honrarle, engrandecerle, adorándole, tenerle en gran estima, someterse a Él, estar bajo su sumisión hacia su voluntad. Si tuviéramos que resumir lo que significa temer al Señor, incluye todos estos ingredientes: reverenciarle, honrarle, engrandecerle, adorarle, tenerle en grande estima, someterse a Él, estar bajo su sumisión hacia su voluntad. Por ende también el temor nos aparta de pecar y nos aparta del mal. Es importante que nosotros aprendamos también en este proceso, como estas iglesias, dice que ellas andaban en este temor. Estas comunidades de discípulos podían reverenciar al Señor, podían honrarle con sus vidas, con su hecho. Eran iglesias que se sometían, que estaban sujetos los unos a los otros, que hacían la voluntad del Señor, que eran sumisas. Eran de un solo corazón, eran de un solo espíritu en su temor hacia el Señor. Nosotros como discípulos también hacemos lo mismo en estos días. Le reverenciamos por la mañana en nuestro culto, por la tarde o por la noche. Nosotros podemos dar tantas gracias al Señor, considerarle que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, que Él vive en nosotros y que el Espíritu Santo honra la vida de Jesús en nuestras vidas. En el Salmo 145, versículo 19, se nos habla acerca del que teme, Él cumple sus deseos. Salmo 145, versículo 19. Dice así:
cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Qué preciosa escritura, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Él cumple los deseos de nuestro corazón. Qué promesa más hermosa, hermanos, saber que aquellos que le temen, Dios cumple también los deseos de nuestro corazón. En Proverbios 19, 23 dice, el temor del Señor es para vida. Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. El temor de Jehová es para vida. Qué precioso, el temor del Señor también produce vida en nosotros. Otra escritura que también nos va a ayudar con referente a este temor que andaba en estas comunidades, Proverbios 10:27, Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor del Señor da días, muchos días de vida. Qué precioso, cuántos tienen muchos años y llevan en su vida caminando con el Señor, y han disfrutado y han honrado al Señor, y Dios les ha provisto muchos más días de vida. Y por último, Salmo 34:7. Salmo 34:7 dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor manda a su ángel a aquellos que le temen al Señor, a aquellos que le han honrado, aquellos, no digo de ese temor que me vaya a pasar algo, no. Es este temor que estaba diciendo al principio, de honrarle, de adorarle, de considerarle en grande estima, de someterse a Él. Todos aquellos que hacemos esto, el Señor manda a su ángel como una protección. Cada uno de aquellos que hacemos esto, considere que hay ángeles a favor de usted. Amén. Entonces, podemos definir la edificación, andar en el temor del Señor. Son las características de estas tres comunidades, de estas tres provincias, pero también son parte de nosotros en la iglesia. Si nosotros hemos de considerar una ruta a seguir, deberíamos considerar la edificación, deberíamos considerar también este temor al Señor para andar nosotros como discípulos de Él. Y también estas iglesias dice que eran acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo estaba trabajando fuertemente en estas comunidades. La Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Me imagino que todas estas comunidades disfrutaban de ser libres, vivir la libertad, sentirse libres en toda la manera de vivir, de expresarse, de estar en comunión los unos con los otros, porque dice que el Espíritu Santo hace cumplir el señorío de Jesús y marca el territorio de libertad. ¿Qué se quiere decir? Lo que está dentro de nosotros, esto dice el Espíritu Santo, esto pertenece a Cristo, y Él lo sella y lo coloca en el lugar que debe estar. El dominio del Rey se hace evidente por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tomaba todo lo de Cristo, el Espíritu Santo obraba trayendo revelación mucho más de la obra de Cristo, y estas iglesias se fortalecían en la palabra del Señor. Hoy en día, el Espíritu Santo quiere enseñarnos a todos nosotros a que aprendamos a guardar la unidad de iglesia, la unidad de espíritu, donde Él está trabajando para llevar adelante la obra redentora de Cristo, marcando ese territorio en cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermano, que usted mantenga la fe, que usted se mantenga despierto para el Señor. Yo quiero animarles a todos ustedes que a través de estas
palabras que nos dan como una ruta o lo que debemos hacer. Miremos la edificación que hemos recibido en este tiempo. A través de los pastores, a través del Gita, estamos recibiendo una enseñanza, una edificación. Y nos sentimos en esta columna de trabajo. Nos sentimos que a medida que vamos escuchando estos programas, nuestra vida también va siendo edificada. Disponer nuestro tiempo. No a veces, si llegas tarde y no estás en ese horario, que tú lo puedas ver. Yo comparto estos programas con otros hermanos que están en Estados Unidos, que están en Perú, como comparto los links. Y normalmente cada vez que llega un link lo vuelvo a llevar a todos mis hermanos, los cuales discipulo, y algunos que no están también, lo hago para que todos podamos seguir trabajando en esta edificación. Hermano, yo te animo, llénate de gozo porque es un tiempo valioso. No es cualquier tiempo, ni el tiempo que nos sobra. Es un tiempo en el cual nos edificamos mutuamente al escuchar, al oír a nuestros hermanos. Por eso, hermano, como estas iglesias, que no eran iglesias de salones, no eran iglesias de locales, eran iglesias que estaban en las casas. Qué maravilloso que te llegue este programa a ti, a tu casa, a tu hogar, y puedas compartirlo con otro. Por eso también mantente firme en cuanto al temor del Señor, donde tú puedas reverenciarlo, donde tú te puedas examinar realmente, estoy viviendo, haciendo la voluntad del Señor para este tiempo. Yo te animo a que tú puedas tomar la Escritura y seguir adelante honrando al Señor. Y por último, siéntete muy fortalecido, porque el Señor está acrecentando esa obra en ti, y Él se ha propuesto hasta el retorno de Cristo sacar adelante a su iglesia fortalecida, llena del Señor. Por eso yo les animo en esta hora. Amén. Bien, vamos a orar dando gracias por esta palabra. Creo que es una palabra que va a trascender en nosotros en este tiempo y nos va a mantener fortalecidos. Inclina ahí tu rostro y oremos juntos dando gracias a nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, le doy muchas gracias por su hermosa presencia que está en nosotros, porque Espíritu Santo está obrando, trayendo revelación para este tiempo, levantando y fortaleciendo a la iglesia. Señor, yo bendigo a mis hermanos, a cada uno de los que están al otro lado escuchando esta palabra, Señor, que sea una palabra viva, una palabra de gloria, una palabra, Señor, que corra y vaya mucho más allá donde nosotros pensamos o creemos, sino que esta palabra, Señor, sea de fortaleza para muchos que están escuchando en este tiempo, y aquellos que se sientan débiles, Señor, sean fortalecidos por tu Espíritu en este tiempo, fortalecido. Señor, dice tu palabra que tú nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y desde ese lugar, Señor, disfrutamos de tu bendición para este tiempo en nuestras casas, en nuestros hogares. Y tu paz sea sobre cada uno de mis hermanos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, doy gracias a papá por haber estado este tiempo con ustedes. Amén. Nos estamos viendo en otra oportunidad.